Muy buenos días a todos y a todos los que nos acompañan hoy en la presentación del documento La otra militarización, Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México. Este estudio es indispensable para entender la evolución de la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos a lo largo del país. Desde el Programa de Seguridad de México Evalúa, examinamos la evolución de los perfiles de los titulares en las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados mexicanos entre 2011 y 2024. Además, también se examinan los procesos que se desencadenan con la llegada de integrantes del Ejército y la Marina a las Secretarías de Seguridad Pública estatales. Les ofrecemos una disculpa por problemas técnicos que tuvimos hoy para hacer en vivo la presentación. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación del reporte La otra militarización, Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México 2011-2024. Este estudio fue realizado por el equipo del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley y Celín González. En esta ocasión nos acompaña Manaka Infante de Open Society Foundations, Estefanía Vela, directora de Intersecta, y Denise González, oficial de Derechos Humanos de ONU Derechos Humanos, a quienes agradezco sinceramente haber aceptado la invitación para platicar sobre nuestro estudio, pero sobre todo su interés de colaborar con nosotras en la construcción de seguridad por la vía civil. Esta es una agenda a la cual México Evalúa le ha apostado desde hace muchos años y hemos contribuido con excelentes piezas de evidencia y recomendaciones que enriquecen el debate público. Y en esta ocasión no es diferente. Con este reporte continuamos abonando evidencia a la discusión pública sobre lo que funciona, sobre lo que no, y en un momento crucial en el que se discuten importantes reformas al Estado de Derecho en México. Entre ellas hay una sobre la militarización. Justo nuestra investigación se centra en este tema, que ha sido persistente en la agenda de seguridad del país: la militarización. Se trata de un proceso que se ha expandido a lo largo de varias décadas, pero con mayor intensificación en años recientes. Este reporte nos permite ver las raíces más profundas de dicho proceso, que no ha sido solo el resultado de acciones del gobierno federal, sino al que también se han sumado las autoridades subnacionales. La otra militarización examina la evolución de los perfiles de titulares de las secretarías de seguridad en las entidades federativas. Como lo referirán Sandra y Celín, el estudio revela tanto el crecimiento de la militarización desde lo local, pero también las fallas estructurales en la manera en la que se concibe a las instituciones de seguridad pública estatales, con cambios constantes que impiden el verdadero desarrollo de una política de seguridad de largo plazo. Así, este análisis abona a la apuesta que México Evalúa ha hecho por definir una agenda para el fortalecimiento de las policías civiles, desde mejorar sus condiciones laborales de estas policías hasta la despolitización de quienes encabezan tales corporaciones. Este estudio complementa además otras revelaciones que ha hecho el proyecto Números de Erario, también de México Evalúa, en cuanto a la militarización del gasto del Estado mexicano. Las Fuerzas Armadas erogan cada vez más recursos, incluso en áreas que no son parte de su mandato, como la administración de negocios, y en un exceso de tareas de la Administración Pública Federal que no les corresponde realizar. Mientras que hay otros rubros en el presupuesto, como el de la salud, las instancias civiles de seguridad, así como el gasto federalizado, que han presentado fuertes recortes y se mantienen hasta estas fechas como áreas con grave subinversión. Consistente con el espíritu de nuestra organización de transparentar datos, de ofrecer información objetiva y evaluaciones con base en evidencia, el estudio La otra militarización pone a la disposición del público la base de datos en la que se sustenta y ofrece un primer análisis sobre la relación entre la violencia y la llegada de integrantes de las Fuerzas Armadas a las Secretarías de Seguridad Pública. El resultado, les adelanto, no es alentador. La dinámica, lógica y contexto en que llegan los militares a las instituciones de seguridad limita cualquier capacidad de cambiar las trayectorias de violencia que sufrimos en México. Sin embargo, faltan muchos más análisis que hacer y los datos que ponemos a disposición del público permitirán realizar tales evaluaciones con una perspectiva histórica y comparada.
La mirada de la militarización desde lo local es también esencial para cambiar el rumbo de una política de seguridad que se ha olvidado de fortalecer a los estados y a los municipios. A lo largo de su trayectoria, México Evalúa ha desarrollado un trabajo cercano con autoridades subnacionales en diversas regiones del país. Confiamos en que este reporte resonará entre las nuevas autoridades electas, próximas a nombrar a sus gabinetes, incluyendo las cabezas de sus instituciones de seguridad. Nuestro estudio pretende contribuir en la toma de decisiones, pero también abonar a la información y comprensión que desde la sociedad civil debemos tener para exigir cuentas en materia de seguridad y dar seguimiento puntual a estas designaciones y su desempeño en el encargo. Por último, antes de ceder la palabra e iniciar la presentación del estudio, quiero agradecer el apoyo de la Fundación Open Society, que sin el mismo este reporte no hubiera sido posible, y también quiero extender una sincera felicitación al equipo encabezado por Sandra Ley. Gracias por este trabajo tan robusto. Enhorabuena que es parte de las contribuciones y la agenda de México Evalúa. Gracias, Mariana. Ahora le cedemos la palabra a Manaca Infante de Open Society Foundation. Muchas gracias, Manaca. Gracias, Priscila. Es un honor estar con ustedes hoy. Felicitarles también por producir el reporte y por organizar esta conversación. Yo soy Manaca, gerente de programas para el Programa Global de Seguridad Pública de Open Society Foundations. Open Society, como saben, es una filantropía privada con larga trayectoria alrededor del mundo, trabajando en hacer sociedades abiertas y seguras, y tenemos un trabajo en seguridad ciudadana y reducir violencia, particularmente relevante en América Latina y el Caribe. Entonces, hay un interés genuino de la organización en seguir de cerca los temas de seguridad en la rendición de cuentas, los temas de los controles civiles. Y esto también va de la mano con otros temas prioritarios para la Fundación, como son el crecimiento económico sostenible, la justicia racial y de género y otras áreas interseccionales en nuestro objetivo de construir sociedades abiertas, democráticas y seguras. En México hemos trabajado por varios años ya siguiendo los temas de seguridad ciudadana, apoyando distintos esfuerzos a nivel federal, a nivel de los estados, a nivel local. Y en la experiencia que hemos visto, no solo en México, pero en otros países de la región, yo creo que hay temas muy importantes que su informe ayuda a refrescar, ¿no? Uno, entender de nuevo la seguridad como un derecho. Yo creo que eso es clave y volver a los principios siempre nos ayuda a mantener el orden, entendiendo que es un derecho que no atañe a amenazas contra la seguridad nacional, contra la integridad territorial, contra ataques contra sectores energéticos, sino que responde a un fenómeno social y como tal lo entendemos, ¿no? Como un problema, un fenómeno social a la cual las instituciones de la seguridad debe ser diferenciada de aquellas que tienen que ver con la integridad y la soberanía nacional. Y en ese sentido entendemos que las fuerzas de seguridad tienen que rendir cuentas, ¿no? Debe haber mecanismos claros de rendición de cuentas en los que la ciudadanía tenga acceso a conocerlos. Esos deben ser difundidos, conocidos, implementados, evaluados. Debemos saber cuáles son, cómo las entidades del sector seguridad están sujetas a control político, a control parlamentario, a control judicial. Entendemos también que como parte de esos principios con los que hemos visto a lo largo de México y de la región, que hay una necesidad en hacer hincapié en que las instituciones del sector seguridad deben ser totalmente transparentes, cuáles son las políticas del uso de la fuerza, cuáles son sus principios funcionales, cómo son sus formas de contratación. Todos esos mecanismos deben ser disponibles, deben ser hechos disponibles para la ciudadanía. Y también tenemos que ver como parte de esos principios cuáles son los esfuerzos que se hacen desde los estados, no solo en México, pero en general, cuáles son los esfuerzos que se hacen para hacer disponible a la ciudadanía la posibilidad de mantener veedurías ciudadanas y mantener diálogo continuo entre el Estado y entre la ciudadanía para hacer precisamente ese seguimiento. Entonces, creo que su informe ayuda a traer estos principios y se convierte en una excelente herramienta ciudadana para el monitoreo y para
los esfuerzos en mantener la rendición de cuentas desde la ciudadanía. Entonces, solo quiero volver a felicitarlos y decir que desde Open Society estamos como parte de nuestro mandato y de nuestro trabajo muy interesados en ver los temas de seguridad tanto en México como en la región. Gracias, Priscila, de nuevo contigo. Muchas gracias, Manaca. Ahora cedo la palabra a Sandra Ley, quien es la encargada de temas de seguridad de México Evalúa, para que nos dé la presentación de este proyecto. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Buenos días a todas las personas que nos estarán siguiendo en este reporte y leyendo en esta información que les vamos a compartir y en la base de datos que ahora, como les platicaré, haremos pública. Agradecemos mucho su atención y lectura. Muchas gracias a Mariana Campos, a nuestras panelistas Estefanía Vela y a Denise González por su tiempo, lectura y atención a su reporte. Lo valoramos profundamente. Es un honor contar con Estefanía y Denise, expertas en temas de militarización, violencia y derechos humanos, y quienes nos inspiraron a realizar este proyecto. Agradecemos también a Helga Jauregui, que nos acompañó a lo largo de esta investigación y a quien admiramos sinceramente por su compromiso, creatividad, profesionalismo e inteligencia que le dio forma a este trabajo. Por supuesto, gracias a Open Society Foundations por el apoyo a la agenda de investigación del Programa de Seguridad de México Evalúa y por apostar en este proyecto también. Y a Celín González, mi más profunda admiración, agradecimiento y cariño por lo que hemos cosechado juntas en el programa de seguridad. Esta fue una base de datos que ella cuidó desde el inicio de nuestro trabajo conjunto. Como lo platicaremos en los siguientes minutos, la otra militarización atiende y examina la evolución de los nombramientos de las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, en las secretarías de seguridad en las entidades federativas. Y además va a hacer un análisis inicial del desarrollo de estas instituciones y su papel en la evolución de la violencia criminal. Las Fuerzas Armadas en México han desempeñado un papel prominente en la historia, pero su presencia e influencia ha crecido de manera significativa en los últimos 20 años. La discusión sobre la militarización en el país, sin embargo, suele centrarse en las crecientes funciones de seguridad pública conferidas a las Fuerzas Armadas, los efectos de los operativos militares, la transferencia de funciones de orden civil al ejército y el aumento del presupuesto, que por supuesto son temas que hay que poner atención y que nos preocupan. Es una preocupación real y genuina sobre la militarización encabezada desde el gobierno federal en estas distintas dimensiones y que ha ocurrido a lo largo de 3 administraciones presidenciales bajo distintos partidos políticos. Sin embargo, este proceso de militarización también ocurre a nivel subnacional, desde los estados y los municipios, estos gobiernos locales, y es ahí donde queremos observar este proceso. Militarizar, entonces, pues primero tenemos que entender de qué va y por qué, cómo entenderlo y desde dónde podemos empezar a analizar este fenómeno. Militarizar en términos muy simples nos referimos a la adopción y uso de elementos centrales del modelo militar para la atención de la seguridad interior, y esto requiere también del aumento de presencia, poder, presupuesto, facultades y funciones de las Fuerzas Armadas, como lo decía en la diapositiva anterior. Sin embargo, la militarización tiene distintas caras y dimensiones. El uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno es la cara directa de la militarización. Y como lo decía, esa es como la dimensión en la que hemos estado más enfocados en el debate público. Se refiere al despliegue territorial de militares para las tareas de seguridad interna, pero también a la injerencia en dimensiones políticas y organizacionales más amplias. Cuando se subordinan las fuerzas policiales, cuando hay control de tareas del orden civil bajo fuerzas armadas, la adopción de leyes que justifican la intervención militar, la transferencia de personal a instituciones civiles. La otra cara de la militarización por la vía indirecta, que es en donde nos vamos a enfocar el día de hoy, se refiere a la adopción de características militares en las corporaciones militares. Incorporación de materiales como armamento, equipo, tecnología, también la instrucción, la organización, tácticas militares, el nombramiento de oficiales en puestos claves de corporaciones militares, y es ahí donde está nuestro ojo el día de hoy.
Y esto es importante porque implica una lógica distinta en cómo funcionan las policías. Aunque ejército y policía son parte central de la seguridad del Estado, su naturaleza y su operación son distintas. La formación militar enfatiza la jerarquía, la disciplina, las estructuras de mando, hace hincapié en el uso de armas, la aniquilación del enemigo y entonces de esta manera terminan desvinculándose de la sociedad. La función policial, por su parte, se enfoca en el uso mínimo de la fuerza, acciones de prevención de delitos, servicio a la comunidad, sujetas a la discreción y juicio del policía. En este proceso, entonces, no solamente es hablar de la militarización en términos de lo que cambia en términos prácticos, sino también de un cambio cultural. Y es ahí en donde tenemos que hablar también del militarismo. Se trata de un cambio cultural en términos de valores y creencias que sustentan el papel de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando vemos la militarización directa o la militarización indirecta, en realidad se trata también de un ciclo en donde no podemos hablar de militarización sin militarismo o esta ideología que enfatiza que el uso de la fuerza y la amenaza de la violencia es más apropiada y eficaz para resolver los problemas de seguridad. Los procesos que han impulsado el llamado a los militares a tareas de control y orden interno son variados. En el caso latinoamericano se conjugan variables tanto internacionales como nacionales. Primero, la creciente presencia de grupos del crimen organizado que tienen mayor y mejor armamento que las fuerzas policiales, desafortunadamente, y esto genera incentivos entre las élites gobernantes para militarizar la seguridad pública. Pero también está el hecho de que ante el aumento de la violencia criminal, las autoridades evitan esa responsabilidad política por un mal desempeño en materia de seguridad y aprovechan esas preocupaciones del público para ofrecer políticas de mano dura, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública. Y entonces esto aparenta, llamar a los militares aparenta una respuesta al problema de seguridad. Estas propuestas militaristas también se facilitan, en tercer lugar, por una opinión pública que demanda punitivismo y que suele confiar más en las Fuerzas Armadas que en las policías. Si bien hemos visto un desgaste en esa opinión pública, todavía siguen calificando entre las autoridades con más confianza entre el público general. Y finalmente, a nivel internacional, también es importante reconocer que hay una política antidrogas de Estados Unidos que también ha contribuido al uso del ejército en tareas policiales en el continente latinoamericano. Ahora, en lo que concierne a los efectos de la militarización, la evidencia es muy clara. No se contiene la violencia al militarizar la seguridad pública y esa seguridad de la población en realidad está en riesgo en estos procesos. Tanto el análisis de América Latina como los estudios de países específicos nos revelan incrementos en la violencia tras la militarización de seguridad. Además, los enfrentamientos entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas se asocian con incrementos de violencia homicida contra las mujeres y ese es el gran trabajo que Intersecta ha hecho con este fabuloso informe de las dos guerras. La militarización también tiene efectos sobre los procedimientos de detención y traslado de personas sospechosas al realizar un delito. Entonces, aunque las Fuerzas Armadas participan menos en detenciones, cuando lo hacen cometen más abusos, según lo que conocemos a través de encuestas de personas en prisiones, en donde aquellos arrestos realizados por CEMAR en específico son más propensas a haberse realizado con uso de armas y uso de tortura durante el arresto. Ahora, lo paradójico es que la intensificación de la violencia abona al mayor uso del ejército y deja de lado el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento y a la profesionalización de corporaciones policiales. Entonces estamos en un círculo vicioso en donde utilizamos más militares, se genera de todas maneras más violencia, terminamos usando más militares en detrimento de poder apostar por una vía civil y por la vía local, ¿no? Y simplemente cerrar en esta primera como introducción más de tipo teórica, en cómo se ve esta militarización en el caso mexicano, en términos muy amplios. La seguridad, la militarización de la seguridad pública en México, pues en realidad
data desde el virreinato. Las Fuerzas Armadas son producto de la revolución, se han subordinado al poder político, compuesto mayoritariamente de las clases populares, aunque hay ciertos rasgos atípicos. Aunque ahora hablamos de cómo se ha militarizado el presupuesto, ya lo refería nuestra directora Mariana Campos, eh, aún así, comparativamente a nivel internacional, tiene bajos niveles de presupuesto con un alto grado de autonomía y muchos fueros y privilegios. Podemos identificar además dos puntos cruciales en la historia reciente de la militarización en México: una dimensión legal de la militarización, o lo que serían la adopción de cambios normativos que justifican la intervención militar. Pues tuvimos modificaciones en la ley desde Felipe Calderón, con reconocimiento de competencias de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. La Ley de Seguridad Nacional, sabemos, les dio facultades ampliadas para intervenir en la lucha contra la delincuencia organizada. De manera más reciente está la creación de la Guardia Nacional adscrita a Sedena y una ampliación del tiempo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. A nivel estatal, hemos visto también un afianzamiento de la dimensión legal de la militarización. Recientemente, Intersecta con México Unido contra la Delincuencia, en el inventario de lo militarizado, revelan cómo de 2011 a 2021 se han firmado 49 convenios de colaboración y coordinación entre gobiernos estatales, Sedena y Semar, para proporcionar apoyo en 15 estados en materia de seguridad pública. En una dimensión organizacional ha habido también una creciente incorporación de actores, lógicas, tácticas militares en instituciones de seguridad pública, más allá de la designación de militares como secretarios de seguridad, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Se observa también la adopción de lógicas y tácticas militares, donde vemos solicitudes para el aumento de calibre de armas, adquisición de equipos tácticos, como infraestructura y vehículos especializados, procesos de capacitación de cuerpos policiales con instrucción militar, entre otros. Ahora, justamente cuando hablamos de esta demilitarización indirecta, de esta dimensión organizacional, en eso es en lo que nos enfocamos en este reporte. El análisis aquí presentado parte de una base de datos construida mediante una serie de solicitudes de información hechas en la Plataforma Nacional de Transparencia, enviadas entre agosto de 2023 y el primer trimestre de 2024. Aquí quiero hacer un reconocimiento a Jessica Sarkin, académica de la Universidad de Colgate, quien ya había hecho una serie de peticiones de información y tiene un grandísimo y muy valioso trabajo sobre estos procesos de militarización en los municipios, y que nos ayudó también a que pudiéramos tener acceso a a esta información. Hicimos además una revisión hemerográfica para completar y cotejar información, y a partir de esos procesos de recolección de información, para cada titular lo tenemos identificado con nombre completo, tenemos información de su sexo, escolaridad, antecedentes de formación, ya sea militar o policía o civil, y sus rangos asociados y fechas de ingreso y salida del cargo. Al final pudimos completar los datos de titulares de las instituciones de seguridad pública para 29 estados mexicanos en el periodo de enero de 2011 a abril de 2024. Cabe señalar que en Chihuahua y Quintana Roo tenemos información para el periodo solamente del 2016 al 2024, y para Coahuila del 2018 al 2024. Y eso se debe principalmente a cambios en la estructura de la administración pública. A pesar de estas limitaciones, se recopiló información de un total de 227 funcionarios acumulados en 13 años. Entonces, idealmente hubiéramos querido tener información desde 2006, como para poder identificar ese periodo de una estrategia militarizada frente al crimen organizado, pero finalmente el periodo recopilado desde 2011 de todas maneras nos permite conocer la evolución del fenómeno a lo largo de 2 administraciones federales, dar cuenta de la evolución de las secretarías estatales de seguridad tras la estrategia de militarización iniciada por Felipe Calderón. Y nuestro periodo de análisis es lo suficientemente largo para registrar patrones de violencia que no son fáciles de cambiar de manera abrupta. Entonces, permítanme darles un recorrido de las principales características de los perfiles de las personas titulares en las secretarías estatales de seguridad entre 2011 y 2024. Entonces, en esta primera gráfica, pues lo que buscamos es entender la transformación de la titularidad de las instituciones de seguridad
que no solamente requiere enfocarse en los perfiles, sino también la dinámica y evolución de esta posición. Entonces, en esta primera gráfica mostramos el número de titulares en las secretarías de seguridad en los estados entre 2011 y 2024, independientemente del tiempo que hayan durado en su cargo. Y encontramos que en promedio los gobiernos estatales tuvieron 7 titulares en sus secretarías de seguridad durante nuestro periodo de estudio. Destacan casos que se desvían de esta tendencia. Entonces, por un lado, Tlaxcala, Michoacán y Guerrero tienen un promedio de al menos un titular distinto por año. Y en el otro extremo tenemos a Yucatán, que mantuvo al mismo secretario de Seguridad Pública durante el periodo analizado y que de hecho repetirá en la nueva administración que acaba de elegirse en 2024 en Yucatán. Guanajuato igualmente destaca con solo 2 secretarios a lo largo de estos 12 años de análisis. Ahora, si bien el número de titulares nos permite tener un primer acercamiento a la estabilidad en la conducción de política de seguridad en el Estado, como lo refería anteriormente, en 3 casos, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo, no contamos información para el periodo completo. Hay además titulares que solamente duran unos meses en el cargo. Entonces, comparar el tiempo durante el que se ejerció el cargo puede ser una medida más apropiada. En este gráfico, entonces, mostramos que en promedio los titulares de seguridad pública en los estados duran 2 años y 4 meses en su cargo. Si consideramos que las gubernaturas en México tienen una duración de 6 años, este dato indica que las secretarías de seguridad pública tienen una alta rotación. Estos son 2 elementos que sobresalen en estas un elemento que sobresale de estos 2 primeros gráficos, alta rotación, con los efectos que puede tener para perder experiencia y para estar generando cambios también en las dinámicas de violencia en los estados. En este tercer gráfico, lo que mostramos es que durante el periodo analizado, la mayor parte de los titulares tienen carácter civil, el 44%. 2 de cada 5 secretarios provienen de las Fuerzas Armadas, ya sea Ejército con 28% y Marina con 10%, en el conjunto del periodo, ¿no? 2011-2024. Y solo 1 de cada 5 titulares tiene una carrera policial. De esta desagregación preliminar de los perfiles de titulares vale la pena pues, resaltar 2 observaciones. Primero, el segundo grupo más grande es el de perfil militar, si vemos, o quiero reiterar, en el conjunto del tiempo, y en esa medida es que resulta fundamental voltear a ver su proceso de expansión territorial y evolución temporal, que vamos a llegar en eso en unos minutos. Y segundo, si bien la concentración de titulares provenientes del Ejército y la Marina llama la atención, es importante reconocer que coexisten con perfiles muy variados. Entonces, no es solamente que tengamos solamente militares, estos militares están coexistiendo con otros perfiles. Ahora, para el conjunto de los titulares de seguridad, además sistematizamos información sobre sus carreras policiales. Encontramos que 44% de los que cuentan con educación superior estudiaron Derecho, son personas abogadas, seguido de un 10% que estudió carreras de administración pública, recursos humanos o empresas. El resto se reparte en carreras muy variadas y uno de los casos que siempre nos llamó la atención fue el que era veterinario, por ejemplo. Entre los secretarios con adscripción de las Fuerzas Armadas encontramos que tienen estudios de administración militar, administración naval y seguridad nacional. En términos generales, la concentración de personas abogadas al frente de las secretarías, sé que eso es algo que le ha llamado mucho la atención también a Estefanía, pues desde nuestro punto de vista nos habla de una visión política, burocrática y legalista en las designaciones del puesto, y no necesariamente está mal, es como hagámonos cargo de lo que eso significa para lo que tienen que hacer estas posiciones. Ahora, de manera complementaria, examinamos el rango de aquellos titulares que son policías de carrera o que provienen de las Fuerzas Armadas, para poder acercarnos un poco más a su experiencia previa. Encontramos que en general, tanto si vienen del ejército como si vienen de policías, ocupan los rangos más altos, ya sean generales o comisarios. Y esto podría sugerirnos que pues, quien está al frente de las secretarías son personal con experiencia extensa. Es importante señalar, sin embargo, que las Fuerzas Armadas mexicanas están alejadas de sus pares latinoamericanos en el sentido de que hay un alto número de generales y almirantes, según nos muestran distintos estudios. Entonces, puede ser que tenemos una alta oferta disponible de mandos que a su vez se encuentra con una demanda por tener a estos mandos al frente de las secretarías. Es importante decir que en el mundo ideal deberíamos tener la información también sobre
dentro de las Fuerzas Armadas, su formación, campo de especialización, si están en retiro, no están en retiro, si tienen una función operativa administrativa. Desafortunadamente, a partir de las solicitudes de información y la revisión hemerográfica realizada, no nos fue posible recopilar esta información. Ahora, no pretendo dar una clase de estadística, simplemente en el reporte, como ahondamos a qué son estos diagramas de caja específicamente, lo que quiero enfatizar en este gráfico es decirles que lo que básicamente nos está mostrando es qué tanto duran según los distintos perfiles. Y lo que son diagramas de caja en donde lo que vemos es la dispersión de los datos, y esa línea gruesa de las cajas nos muestra como nos acerca un poco al promedio de tiempo que duran. Y lo que encontramos es que los saqueos con formación civil y marina permanecen menos tiempo en el cargo, aunque hay que reconocer que la marina, los marinos son los que han llegado más recientemente al cargo, entonces simplemente tal vez es que tenemos poca información al respecto. Los civiles igualmente vemos un sesgo a la baja. De hecho, tenemos como estos puntitos son datos de valores atípicos que están más concentrados hacia el inferior de la distribución. Y finalmente, los provenientes del ejército pues son un caso intermedio con mayor duración que marinos y civiles. Y en ese sentido, simplemente es decir, pues los policías son los que permanecen en promedio más tiempo. Puede ser que nos hable sobre su experiencia, puede ser que nos dice sobre las mejores habilidades que tienen en ese sentido, a reserva otra vez de que necesitamos más y mejores datos. Ahora sí, tras este recorrido general del agregado de los datos, es preciso conocer tanto su evolución temporal como su distribución geográfica. Y aquí lo que nos encontramos es que el porcentaje de titulares de cada perfil a lo largo del tiempo, 2011-2024. Entonces, al término de la administración de Felipe Calderón, habíamos alcanzado el porcentaje más alto de militares al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en los estados dentro de nuestro periodo de estudio. Sin embargo, esta cifra se redujo en el tiempo hasta llegar a su mínimo en 2020 y después toma una tendencia otra vez al alza en los últimos 4 años. En paralelo, identificamos a secretarios provenientes de la CEMAR a partir del 2013, con un crecimiento, como verán en esta línea roja, pues constante desde entonces, aun cuando el porcentaje de militares va a la baja, dado el crecimiento de titulares pertenecientes a la Marina, pues resulta que los secretarios con adscripción a Fuerzas Armadas forman el grupo más amplio en los últimos 2 años. Y esto ha ocurrido frente a un claro decrecimiento de secretarios de corte civil, que es la línea amarilla, y por su parte el número de policías policías de carrera pues tiene un incremento que podría explicarse por la incorporación del servicio profesional en las legislaciones estatales. Sin embargo, pues vemos una reducción en este tipo de perfiles de manera reciente, por lo que no sabemos cuál sería la tendencia que veríamos en los siguientes años. En lo que respecta a la distribución geográfica, este mapa muestra cómo se veían los perfiles de titulares al corte del 10 de abril de 2024. Encontramos que en 14 estados el titular de la Secretaría tiene antecedentes de pertenencia a las Fuerzas Armadas. En 9 estados el titular es policía de carrera y en 9 estados más se trata de un civil. Durante la escritura de este reportaje se hizo una designación adicional de personal militar en el Estado de México, que antes era ocupada por un civil. Esto pasó recientemente. En Michoacán igualmente se designó a un abogado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y seguramente si hoy revisan los titulares, pues la noticia principal es que en Guerrero acaba de renunciar el general Gabriel Zamudio, y que apenas estuvo 4 meses en el puesto, siendo el tercero en la actual gubernatura, reiterando ese primer dato que les mostraba, con Guerrero siendo de los estados con mayor rotación. Aquí simplemente pues reiterar cuáles son los perfiles que tienen los distintos estados. El color que se ve más resaltado es el perfil que cuenta con mayor titulares en la base, con Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, con mayoría de secretarios de pertenencia militar. Sinaloa particularmente destaca con secretarios del Ejército. Guerrero igual con 6 titulares militares. Colima es el único estado donde prevalecen secretarios provenientes de CEMAR. Aguascalientes y Yucatán prevalecen titulares de Baja California. En la mayoría, otra parte de los estados, pues no necesariamente tenemos una tendencia clara. Por ejemplo, en la Ciudad de México se han designado a 2 militares, 2 civiles y 2 policías de carrera. Y ya para
ya estoy en las últimas gráficos, decir, de manera complementaria, lo que vemos en esta gráfica es el perfil de titulares en las Secretarías Estatales de Seguridad según su periodo de duración. Se revela la prevalencia que les decía anteriormente de ciertos perfiles en distintos estados, pero sobre todo revela la alta rotación, ¿no? Cada bloque es cómo van cambiando estos perfiles. Vemos esta rotación junto con la coexistencia de distintos perfiles en un mismo estado. Otra vez reiterando el caso de Guerrero, donde en los últimos 12 años la Secretaría ha estado encabezado por civiles, marinos, militares, policías de carrera. También da cuenta de cómo, si se dan cuenta, el color rojo son los marinos que están llegando de manera más reciente, ¿no? Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, lo que encontramos es que el 60% de los secretarios de seguridad que provienen de SEMAR han sido designados en estados gobernados por Morena, y esto explica pues también el crecimiento de nombramientos de titulares de la Marina. El 47% de los nombramientos de militares al frente de las secretarías ha ocurrido bajo gobiernos del PRI, aunque también cabe señalar que las designaciones del ejército por parte de gobiernos del PRD y del PAN y Morena, pues tampoco son muy distintos entre sí. Y ahora sí, como creo que uno de los puntos más importantes de por qué nos preocupa también este tema es cuáles son los efectos. Tenemos retos en estudiar estos efectos porque, como verán, hay una alta rotación, duran poco tiempo, entonces no les damos ni siquiera oportunidad de saber cuál podría ser realmente ese impacto de mediano y largo plazo, al mismo tiempo que suelen llegar los militares y los marinos en picos de violencia a los estados. Entonces tenemos dificultades para poder saber cuál es la causalidad en los efectos. Sin embargo, lo que hacemos es hacer dos distintas formas de empezar a acumular información. Estadísticamente, con gráficos descriptivos, lo que estos datos, esta primera gráfica nos muestra, es que en los estados años, es decir, las líneas azules, verdes, tienen tasas de homicidio mucho más altas que aquellos estados años con titulares civiles o policiales. Si ven, pues casi en toda, salvo en el 2020, donde hubo un bajón de por sí de violencia, lo que observamos es que en promedio las tasas de homicidios de hombres en Estados Unidos con secretarios de perfiles militares pues están muy por arriba de aquellos promedios en los Estados Unidos con secretarios no militares. Incluso cuando hay bajas, lo que vemos es que ese decrecimiento de todas maneras no está por debajo de aquellos civiles. Esto también ocurre con homicidios de mujeres, que de manera más reciente empezamos a ver también que también tienen una ligera diferencia en estas tasas promedio de homicidios de mujeres. Aunque la diferencia es menor, pues preocupa este despunte tras la reciente incorporación de integrantes de la Marina en las secretarías. Es importante observar que este proceso de incorporación de Marina pues no lleva a una reducción, por ejemplo, de esta tendencia. Y luego lo que hacemos es ver lo que pasa en dos estados específicos, en Sinaloa y en Colima. Hacemos un recorrido de este periodo de análisis en Sinaloa y Colima, donde en Sinaloa han prevalecido militares al frente de la seguridad pública del estado y en Colima han prevalecido marinos al frente de la seguridad pública. Y encontramos que, otra vez, no necesariamente la llegada de militares o marinos lleva a una reducción significativa de violencia, o que sea como asociarla por completo, aunque Sinaloa ha tenido otra dinámica. Es preciso reconocer que Sinaloa tiene, digamos, un monopolio de un grupo criminal, mientras que en Colima hay una multiplicidad de actores peleándose el territorio. Y asimismo, nuestra revisión sobre todo lo que revela es cómo la militarización no se trata solamente de la llegada de un militar o un marino al frente de las secretarías, sino que se trata de cómo van profundizando, ¿no?, estas raíces de militarización en cuanto a tener equipamiento, operación y tácticas de control del crimen desde una operación militar, además de incidir en la expansión de nombramientos militares en las instituciones de seguridad a nivel municipal. Entonces, lo que observamos en estos estudios de caso que ponemos a la disposición del público en nuestro reporte, es decir, que no solamente no pueden contener la violencia, sino que se enraiza aún más estos procesos de militarización y militarismo.
Hago énfasis entonces en 5 hallazgos principales. Primero, la designación de titulares sigue una lógica política, parece tener una visión burocrática, principalmente con abogados al frente. Hay un aumento sostenido de nombramientos de integrantes de la Marina. Observamos una alta rotación de titulares de Secretaría de Seguridad estatal, ¿no? En donde están durando en promedio 2 años. Cuando llega el secretario de Seguridad Pública, no vemos reducciones, sino que en general, en promedio, tienen mayores niveles de violencia. Y no solamente se trata de eso, se trata de cómo se expande esta militarización de manera más profunda en distintas dimensiones. Y queremos hacer énfasis de que estas designaciones de los estados no es un fenómeno particular a nivel estatal que solamente se contenga en ese nivel. Está ocurriendo también en fiscalías, está ocurriendo también en los municipios y debemos estar poniendo atención a cómo también se está transformando esa lógica de la operación del aparato de justicia, no solamente el aparato de seguridad y lo que eso significa, que en este proceso de militarización y la violencia se están retroalimentando, de tal manera que no solamente se trata de la oferta que hay y la demanda que hay, sino que se siguen expandiendo en sí mismas. Y en este momento en que los gobiernos de los estados y los municipios van a estar designando los entrantes que en un mes estarán tomando ya posesión o los que ya están tomando posesión, ese es un momento crucial para pensar en lo que significan estas designaciones y tomarse muy en serio esas designaciones, por lo que implican, por lo que se necesita hacer hacia adelante, para que este proceso no solamente de no poder contener la violencia, sino de estar expandiendo una cultura militarista alejada de la sociedad, del uso de armas de fuego que también las pone en riesgo, es algo que los tenemos que detener ya a pensar y hacer algo al respecto desde una rendición de cuentas efectiva que nos creemos firmemente también toca desde sociedad civil y de ahí que tengamos hoy a nuestros panelistas para hablar de esto por el trabajo que han hecho al respecto. Y nosotras, de nuestro lado, lo que ponemos a la disposición del público es la base de datos que acompaña este estudio, que lo puedan hacer uso de ella, la puedan descargar, a analizar de manera más profunda, dar seguimientos de designaciones hacia adelante. Estará disponible en la página de México Evalúa junto con el reporte para su uso libre y la descarga según los distintos fines que sean necesarios para poder entender mejor este fenómeno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Sin duda es un estudio que muestra la evolución de la militarización desde los estados, más allá de las decisiones del gobierno federal para hacer uso del ejército y la marina en tareas de seguridad pública o civiles. Ahora le damos la palabra a Denise González. Ella es oficial de Derechos Humanos de ONU Derechos Humanos. Es especialista en derechos humanos con 15 años de experiencia, incluyendo la documentación de violaciones a derechos humanos, diseño e implementación de estrategias de incidencia y asistencia técnica a víctimas y autoridades. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. También es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera profesional, ha ocupado puestos en el sector social, específicamente en el área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y en el programa de Justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Asimismo, fue coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana e integrante del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda. Actualmente se desempeña como oficial de Derechos Humanos en la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, Denise. Adelante. Buenos días. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor y un gusto poder participar en este evento y compartir este espacio de discusión con todas las integrantes de la mesa, por lo cual agradecemos muchísimo la invitación. Quiero iniciar mi intervención transmitiendo una calurosa felicitación al equipo de México Evalúa por la publicación de este informe, por su solidez y su pertinencia. El informe que hoy presentan es muy relevante por varias razones y yo quisiera enfocarme en 5 de ellas. Primero,
pone en el centro y analiza una expresión de la militarización en México que no había sido revisada de manera organizada y sistemática, como se hace ahora, que es, como ya lo han señalado, la militarización indirecta. Es decir, aquella que ocurre cuando el modelo militar ejerce su influencia en las fuerzas policiales a través de la designación de militares en puestos de liderazgo, que es donde se pone el énfasis, pero también a través del entrenamiento y la provisión de equipo específico. Este informe, por lo tanto, amplía nuestras fronteras de conocimiento sobre las expresiones del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México. Los datos que arroja el estudio no son menores. 39% de los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública a nivel estatal entre 2011 y 2024 han sido militares, ya sea integrantes del Ejército o la Marina. Número 2. Este informe coloca sobre la mesa nueva evidencia de que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no revierte las tendencias de violencia. Por el contrario, el estudio muestra que las tasas promedio de homicidios en estados y años con secretarios de seguridad pública de perfil militar estuvieron por arriba de las tasas promedio de estados y años con secretarios de perfil civil. El estudio es cuidadoso de no señalar la existencia automática de una relación de causalidad. Sin embargo, sí aporta, como ya dije, nuevos argumentos sobre cómo el despliegue de las Fuerzas Armadas no resuelve los problemas de inseguridad que aquejan al país. Además, apunta de manera preocupante que a partir del año 2021, los estados con secretarios de seguridad pública provenientes de las Fuerzas Armadas de manera creciente e integrantes de la Marina registraron tasas más altas de homicidios de mujeres, que es además información que se suma a otros informes que ya han sido publicados que evidencian efectivamente los impactos del uso de las fuerzas militares en la violencia contra las mujeres y me refiero específicamente al estudio de Intersecta. Bueno, y aquí está Estefanía Bell. De manera complementaria a estos datos, el informe atinadamente menciona la importancia de realizar un análisis desde la óptica de derechos humanos, que nos llevaría a mencionar los casos de graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en el contexto de la implementación de las políticas de seguridad bajo el paradigma actual. Organizaciones de la sociedad civil han documentado un sinnúmero de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Y ya mencioné el informe al que hice referencia también de Intersecta sobre militarización y violencia contra las mujeres. La propia ONU-DH ha documentado casos históricos y recientes, inclusive en uno de los casos de estudio del informe que se presenta el día de hoy, Sinaloa, que es uno de los, digamos, un caso de graves violaciones que de alguna manera, pues desde nuestra óptica, digamos, no podemos compartir información al respecto, pero que sumado a otros casos que se hayan registrado de casos de graves violaciones, pues apunta en la dirección señalada por el informe. Como razón número 3 y vinculado al anterior, este informe subraya la necesidad de revisar profundamente las políticas de seguridad que han sido implementadas hasta el momento, lo cual es especialmente relevante en el marco de la coyuntura política actual. Al respecto, cabe señalar que dada la amplitud del periodo de tiempo revisado y la cobertura geográfica, el informe contribuye a evidenciar que la violencia en el país no se ha logrado resolver a pesar del transcurso de distintas administraciones a nivel nacional y subnacional bajo partidos gobernantes distintos. Es decir, no hemos encontrado la fórmula para poder impactar de manera positiva en los niveles de violencia y en la situación de seguridad o de inseguridad. Desde la óptica de la ONU-DH, la revisión profunda de las políticas de seguridad debe necesariamente incluir la incorporación de un enfoque de derechos humanos, un enfoque preventivo con perspectiva de género e interseccionalidad, y favorecer esquemas que garanticen que estas políticas sean verdaderamente integrales, sistemáticas, objetivas, continuas y evaluables. También hemos señalado la importancia de contar con mecanismos adecuados y efectivos de control,
transparencia y rendición de cuentas. Como cuarta razón por la que consideramos muy relevante la publicación de este informe es que este apuntala la importancia de las designaciones en el ámbito de la administración pública. En efecto, arroja luz sobre otro elemento fundamental en la ejecución de políticas públicas, que es la designación de los perfiles adecuados. Desde la óptica de la administración pública y con base en las teorías que existen en este ámbito de estudio, sabemos que no solo importa la política como tal, sino quién y cómo se implementa. En otras palabras, sí importa quién ejerce el liderazgo de las instituciones encargadas de ejecutar las políticas públicas. Importa que tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, que sean perfiles óptimos, seleccionados conforme a criterios objetivos. Al analizar la evolución de los perfiles de los secretarios de Seguridad Pública en el tiempo e implícitamente las designaciones, este estudio pone en evidencia que no solo las políticas públicas requieren una revisión profunda, sino también la toma de decisiones que ha conducido a las designaciones de los secretarios de Seguridad Pública realizadas a lo largo del tiempo. Como quinta razón, este estudio arroja nueva evidencia a favor del paradigma civil en la conducción y la ejecución de las estrategias de seguridad pública. Sobre este punto, permítanme repetir uno de los hallazgos que ya Sandra mencionó y que yo ya hice, digamos, ya me refería a este punto, pero me parece muy importante, aunque lo voy a frasear de manera un poco distinta. De 2014 a 2022, aquellos estados y años en que las secretarías de seguridad públicas han estado a cargo de secretarios de seguridad de perfil civil, se han registrado menores tasas de homicidios, particularmente de hombres. Como ya dije, las autoras son cuidadosas y muy serias al no señalar una relación automática de causalidad, pero con todo se trata de datos que nos deben necesariamente llevar a una profunda reflexión. Finalmente, el informe también sugiere la importancia de detener el proceso de debilitamiento que han registrado las corporaciones policíacas. En este sentido, vale la pena subrayar, como ya se dijo, que entre los perfiles civiles con y sin carrera policial, los segundos son los que, en un contexto de muy alta rotación, suelen permanecer en el cargo por más tiempo. Lo anterior constituye un argumento central a favor de la implementación de políticas de fortalecimiento institucional que favorezcan a su vez la estabilidad en la conducción de las políticas en materia de seguridad. Desde nuestra óptica, esto conllevaría garantizar plenamente los derechos laborales del personal policial, incluyendo remuneraciones dignas que sean acordes con las responsabilidades y los riesgos del cargo, así como respaldar y legitimar públicamente la importante labor de la policía, incentivar la incorporación de perfiles idóneos a las corporaciones policíacas e implementar programas de profesionalización y actualización constante, y fortalecer los servicios profesionales de carrera. Asimismo, implicaría asegurar la efectividad de los mecanismos de control y supervisión de las policías. Con esto cerraría mi intervención y, por supuesto, feliz de compartir un espacio de discusión posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Muy relevante siempre contar con la visión desde los derechos humanos. Ahora damos paso a Estefanía Vela. Ella es directora ejecutiva de Intersecta. Estudió Derecho en la licenciatura y la maestría. Ha dedicado su vida profesional a la investigación, la docencia y el activismo. Su trabajo en concreto se ha enfocado en el derecho a la no discriminación y en las políticas públicas que se requieren para hacerlo efectivo. Entre sus publicaciones destacan Las dos guerras y El inventario de lo militarizado, en las cuales da cuenta del alcance de la militarización en México y sus consecuencias con una perspectiva de género. Muchas gracias, Estefanía, por acompañarnos hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Priscila, y muchas gracias a México Evalúa por esta invitación. Y quiero empezar felicitando a Sandra y a Celine por este informe. A pesar de que es un tema técnico, lo pude leer de un centón y creo que eso habla de la claridad con la que escriben
Para quien, y yo considero que parte de mi chamba hoy es decirles por qué tienen que leer este informe, sepan que es un informe relativamente corto también, lo que lo vuelve también accesible, y creo que eso para discusiones como estas es fundamental. Desde aquí, pues felicito y creo que coincido con lo que han dicho quienes me han antecedido, que es una lectura indispensable para múltiples discusiones que tenemos el día de hoy. Desde aquí ya se ha dicho, lo reitero, ¿no? O sea, ¿por qué este informe es importante? Me parece importante arrancar, pues estamos frente a un problema, ¿no? Somos un país en el que tenemos un enorme problema de violencia. Aquí hay varias fuentes que lo muestran. Está para empezar la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, que es el instrumento estadístico más importante aquí en el país para medir una variedad de delitos que van desde las lesiones hasta el robo con y sin violencia hasta la violación, por ejemplo. Y si bien la ENVIPE muestra que en años recientes ha habido una reducción en la incidencia delictiva, los niveles de violencia cotidiana que tenemos en el país siguen siendo enormes. Solo por dar una cifra, en 2022 hubo 21 millones de víctimas de delitos, personas mayores de 18 años en el país, según la ENVIPE. Los datos de homicidios ya lo dijeron, pero también muestran tendencias preocupantes. Aunque sí se ha logrado detener el incremento exponencial con el que estábamos, los homicidios apenas y se han reducido. En promedio vivimos en un país en el que asesinan cada día a 85 personas, son 30,000 más o menos al año. Y si bien por la desidia gubernamental no podemos saber exactamente cuántas personas desaparecidas hay, sí podemos afirmar que en la última década el número de personas desaparecidas ha aumentado. Entonces, tenemos un problema de violencia en el país. Y dados los niveles, creo que podemos afirmar que nuestras políticas de seguridad están fallando. Y digo políticas porque creo que hay muchas políticas de seguridad que se están implementando. Una de las cosas que desde Intersecta vemos como positivo de este gobierno es que, al menos en discurso, ha reconocido que la violencia tiene que ver también con causas estructurales como las desigualdades, y para nosotras sería tan importante evaluar ese tipo de políticas como la que hoy nos convoca. Dentro de las políticas que de cajón se incluyen para abordar las violencias están las que implementan un tipo de instituciones que en este caso son las policías, ¿no? Pero como ya se dijo, en el país también tenemos un problema con las policías. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que también es del INEGI, la institución que más personas perciben como corruptas son las policías, por encima, y esto me parece importante decirlo, no solo de las Fuerzas Armadas, que por lo general es con quien se les compara, sino también por encima de partidos políticos, sindicatos, diputados y fiscalías. Al mismo tiempo, son de las instituciones que menos confianza generan en la población. Entonces, resulta que una de las apuestas más importantes es de las apuestas más problemáticas que hay. Desde aquí, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las personas tenemos esa percepción de las policías? Y al mismo tiempo, y creo que lo crucial, ¿qué hacemos con ello? Y en la respuesta a estas preguntas está poder cambiar las políticas, poder cambiar estas instituciones y efectivamente garantizar la seguridad para las personas. Desde nuestra perspectiva en Intersecta, creemos que no hay una sola respuesta sobre la desconfianza en las policías. Por ejemplo, nosotras que analizamos la militarización, justo una de las ideas que constantemente se contrasta es como, mientras que las personas desconfían enormemente de las policías, las personas confían enormemente en las Fuerzas Armadas. Y algo que hemos encontrado es que el contacto con el que tienen las personas con las policías y las Fuerzas Armadas son increíblemente distintos. Pongo un dato nada más. En 2020, el número de personas puestas a disposición por las policías ante juzgados cívicos y fiscalías, que básicamente es el número de personas que detuvieron las policías, ese año, estatales y municipales, fueron 2.5 millones de personas. Ese mismo año, las Fuerzas Armadas solo detuvieron, según lo que reportaron en solicitudes de acceso, a 12,000 personas.
Eso nos habla de una diferencia enorme en el contacto cotidiano que tienen. La exposición que tienen las policías es muy diferente a la de las Fuerzas Armadas y desde aquí que también es muy distinta la percepción que tenemos de ello. Y creemos que eso es muy importante entenderlo. Ahora, este informe ofrece otra razón o otra serie de razones por las que las policías pueden estar teniendo distintos problemas y que creo que es algo que, aunque ya viene señalándose de hace décadas, nadie no ha encontrado otro estudio que lo muestre así. Y tiene que ver con cuál es nuestro ideal de las policías. Ya lo mencionó ahorita Sandra, creo que en años recientes ha habido varias discusiones relacionadas con la militarización y dentro de esas discusiones ha habido unas muy importantes que giran en torno a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en 2019 sustituyó a la Policía Federal y en esa discusión lo que estaba en juego es cómo queremos que sea la Guardia Nacional. ¿Queremos que la Guardia Nacional sea como el Ejército? ¿Queremos que esté adentro de la Secretaría de la Defensa? ¿Queremos que tenga fuero como el Ejército? ¿Queremos que tenga la misma jerarquía que el Ejército? ¿Queremos que tenga el mismo equipo que el Ejército? ¿O queremos que sea algo distinto? Llevamos en esa discusión desde 2009 y hasta el día de hoy es de lo más relevante considerando la iniciativa de reforma constitucional que introdujo AMLO y que la futura presidenta ha respaldado, que es ya que la Guardia Nacional se haga una de las 4 Fuerzas Armadas y que la Guardia Nacional esté dentro de la SEDEN. Lo que hace este informe es traspasar esa discusión ya a las policías estatales y obligarnos a responder la pregunta: si creemos que las policías tienen un problema y tenemos que rehacerlas, tenemos que mejorarlas, ¿cuál es nuestra aspiración? ¿Cuál es nuestro ideal de policía? ¿Cómo creemos que deben verse, sentirse, organizarse las policías? Y lo que este informe revela es que cada vez más esa respuesta parece ser que nuestro ideal de policía es un militar. Y esto lo muestra analizando, como ya dijeron, las cabezas de las instituciones de seguridad pública de los estados, que actualmente, o bueno, de todo el entramado que hacen, de cada 10 titulares de las secretarías de seguridad pública estatales, 4 son militares y marinos, y que particularmente en los últimos años esos nombramientos van en aumento. Y un poco la expectativa es que si la cabeza es militar, la lógica militar va a empezar a permear en el resto de las instituciones. Y creo que esto es lo que el informe muestra, ya lo dijeron, pero creo que el informe es relevante por 2 razones. La primera es que analiza pues la gran promesa, ¿no? Justo por qué creemos que el ideal de policía es el militar. Y creo que detrás de esa respuesta es que porque creemos que los militares son los mejores para contener la violencia, porque creemos que los militares tienen lógicas, formas de organización, formas de operar que son ideales para enfrentar las violencias que como país vivimos. Y este informe lo que sugiere, lo que muestra es que no. Y se une en este sentido a muchos otros informes que han demostrado que ahí cuando se despliegan o militares o lógicas militares, esa gran promesa de reducir la violencia no se cumple. Pero el informe también muestra cómo la lógica militar sí empieza a permear la institución. Cambia cómo se relaciona la seguridad estatal con, por ejemplo, justo la SEDEN y la CEMAR. Se entiende que tener un militar ahí a la cabeza abre las puertas para tener más contacto con el gobierno federal. Empieza a cambiar, por ejemplo, el equipamiento también. Y desde aquí este informe se junta, y ya con esto voy cerrando, a otro que fue publicado recientemente, en este caso por la Universidad Iberoamericana, tanto su programa de migración como el programa de seguridad pública, que muestra la militarización del Instituto Nacional de Migración, que es una institución civil, pero que cada vez más también tiene militares al mando de las delegaciones estatales
y la manera en la que empieza a operar la institución, el Instituto de Migración, empieza a ser distinta. Cómo empieza a cambiar la manera en la que entendemos a las personas migrantes como esta amenaza, la manera en la que recurrimos a tecnología militar para monitorear el ambiente como si fueran otra vez cuestiones de guerra. Entonces, creo que desde aquí, y ya lo dijeron y con esto acabo, este informe nos obliga a pensar en las policías. Otra vez, ahora que se vienen muchos cambios de gobierno, ¿cuál es ese perfil ideal que queremos que encabece estas instituciones y por qué? Pero también nos da más pistas para ver cómo las lógicas militares van mucho más allá de las personas y empiezan a transformar instituciones enteras. Y desde ahí es algo más a lo que tenemos que prestarle atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Sin duda impactante todos los datos que nos han compartido esta mañana. Ahora, como parte de este webinar, abrimos el micrófono para que nuestras panelistas conversen a detalle sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los comentarios, Denise, Estefanía, y por su atenta lectura, por haber prestado tanta atención, y nos alegra saber que ha sido de su interés y que lo ven como una buena contribución a la discusión pública desde una perspectiva distinta y que debemos estar poniendo atención ahora. Gracias, Denise, por el énfasis que haces en lo cuidadosos que somos sobre no asignar causalidad, porque eso fue algo que queríamos ser justamente muy cautas, porque sabemos lo difícil que es este tema, y que además, pues si algo nos hacen falta, son datos todavía. O sea, aunque a veces decimos que estamos sobrediagnosticados en el caso mexicano, en realidad hay muchos pedazos de información que nos hacen falta. Estefanía lo decía, pues sí, tenemos un tesoro de información en INEGI, y aún así hay pedazos, ¿no?, que no terminan de atender estas distintas transformaciones que tiene la violencia y que a las que queremos llegar. Nosotros nos enfocamos en homicidios, tratando igualmente de ser cautas en un dato que es como muy objetivo, en donde pues tenemos cierta continuidad en el tiempo y objetividad del dato y su medición. Pero como dice Denise, pues ese es simplemente el hecho que vemos esas diferencias entre estados años con militares versus estados años sin militares. Nos dice algo, ¿no?, sobre dimensiones que deberíamos estar poniendo atención, y que entonces, lo conecto con lo que dice Estefanía, debería ayudarnos a cuestionar cuál es ese ideal que tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que y por qué tenemos ese ideal? ¿Por qué asumimos que esa organización va a ser la que va a funcionar cuando no estamos viendo de todas maneras esos resultados que hemos idealizado, ¿no? O sea, en el lenguaje de idealizar, creo que hemos idealizado pensar que eso es lo que va a poder ayudar a resolver las cosas. Cuando además ni siquiera, quisiera hacer énfasis en que ni siquiera tenemos la posibilidad de saber qué efectos tienen estos distintos perfiles, porque duran nada en su mandato, ¿no? O sea, no, hay secretarios que duran meses y a lo mucho durarán, ¿no? Muy pocos duran toda la administración de una gubernatura. Y ese es un enorme reto para dar estabilidad a las políticas públicas de seguridad. Es también, como desde una perspectiva de violencia criminal, que ustedes saben es en lo que yo me he especializado más, es también un trancazo duro a las dinámicas del mismo mercado criminal, que entonces generan otros, ¿no?, disparos de violencia en esos cambios de secretarios. Y no tampoco idealizar la estabilidad, o sea, tampoco es que si tienes un mal secretario deberías mantenerlo porque eso te da cierta estabilidad a los mercados criminales, tampoco, pero creo que tenemos un muy mal equilibrio ahora. Y justo eso también lo quisiera conectar con este último comentario que haces, Estefanía, de la coordinación con el gobierno federal. Es muy desafortunado que pensar, y Denise hacía mucho énfasis en esta llegada en particular en los últimos años, que asumir que solamente eso le va a permitir a los gobiernos estatales y municipales tener un canal de comunicación y entendimiento con el gobierno federal. Porque esto nos habla de cómo parecería que entonces, como cosa paradójica, la forma de poder superar la politización de la política de seguridad y la polarización que tenemos en la materia
es solamente mediante la militarización, porque ese es el único punto que tenemos en común para superar ¿no? esas conversaciones tan difíciles. Y creo que eso es muy desafortunado de que si sabemos que la coordinación es fundamental para política de seguridad y otras, la única manera que lo podamos hacer es por la vía que sabemos que tampoco nos está dando resultados. Y como bien dicen las dos, y gracias también por su atención y por entiendo que estamos limitados en lo que nos podemos compartir ahora desde nuestras distintas experiencias, pero que justamente, pues Sinaloa es uno de esos casos en donde decimos, bueno, medianamente se ha podido contener la violencia, medianamente no hemos podido, se han podido hacer grandes detenciones, pero ¿cuál es ese saldo que tenemos en materia de derechos humanos? ¿Cuál es el saldo que tenemos también, lo que decías, Estefanía, y que ustedes lo encontraron en el inventario, de cómo el Estado termina asumiendo un montón de gastos, de responsabilidades, de la actuación del ejército dentro de su territorio? Creo que ese es otro de los retos que tenemos también en esa materia, y en específico, y pues Denise también, que siendo, ¿no? Atendiendo en estos temas en parte de manera más especializada, pues el reto que tenemos también para hacer ese saldo en materia de derechos humanos con comisiones estatales de derechos humanos que también están limitadas en sus investigaciones, recomendaciones y procesamiento, y con retos que hoy tenemos en general, ¿no? Para conocer tantos datos como podemos tener disponibles de esta sistematización en el largo plazo. Entonces, pues simplemente de mi parte, darles las gracias por su lectura tan atenta, por acompañarnos, ¿no? en este proceso, porque con ustedes discutimos la idea inicial de este reporte y nos ayudaron, nos animaron a pensar de manera más profunda. Hay otras dimensiones en las que esperamos que esta base de datos abra la discusión de lo que podríamos estar analizando de tortura, de policías y las condiciones en las que están las policías. Decías, Estefanía, bueno, no hemos apostado a las policías, pero cómo las percibimos. Una de las otras cosas en las que hemos trabajado en México Evalúa, pues es justamente condiciones laborales. Y esas condiciones laborales que los estados sí están dispuestos a darles a los miembros del ejército que van a sus territorios, porque en eso, en el inventario, lo que revela es están dispuestos a pagar todo lo que necesiten esos integrantes del ejército en los operativos militares, no lo van a hacer para sus policías estatales. Y esa es como la tragedia en todo esto, de no estar apostando por la vía civil. Entonces, esperamos que esta base de datos, pues justamente simplemente abra boca para muchas más investigaciones que ojalá vengan por distintos lados, o sociedad civil, academia, de poder adentrarnos a lo que estas designaciones han significado en dimensiones más profundas, y que no se trata solamente de esas designaciones o ese equipamiento militar, sino en lo que ha significado en apostar por la vía civil, en apostar por derechos humanos, y que esperamos que esa sea una contribución. Reiterar, el reporte ya está disponible en la página de México Evalúa. Al descargar el documento encontrarán las ligas para acceder a la base de datos, y estamos atentas, por supuesto, a sus preguntas y comentarios. Si quieren, pues damos pie allá como a comentarios finales. Elins, también si quieres decir algo, y muchas gracias de nuevo a todas por seguirnos y por acompañarnos en este proceso. Yo también quisiera comentar, perdón, estoy un poco enferma, y por eso Sandra se ocupó de presentar el proyecto. Pero sí, efectivamente, les agradecemos mucho a Denise y a Estefanía. Creo que esto abre un canal de conversación, y me gustó mucho cómo terminó Estefanía de decir que nos imaginamos como esta policía, ¿no? O sea, creo que muchas veces cuando estamos de este lado y decimos no hay que militarizar más, nunca damos una propuesta alternativa, ¿no? Y creo que tenemos que ir pensando justamente en estas propuestas alternativas desde el mando civil para poder fortalecer a las policías estatales y municipales, que como dice bien Sandra, ¿no? Cuando ves el inventario de lo militarizado, ¿no? Que han hecho con Intersecta, con Mexicanos en contra de la delincuencia
y así, pues te das cuenta que los estados sí están dispuestos a pagar un montón de prestaciones sociales a estos militares, ¿no? Que están em, otorgándoles aún un mayor presupuesto, pero que no necesariamente ese presupuesto también va dirigido a fortalecer policías estatales y municipales. Y creo ahí deberíamos estar justamente en este ideal, ¿no? Dentro de un modelo democrático, creo que nuestras policías tendrían que asumir el objetivo de que tienen que utilizar el mínimo de la fuerza para mantener el orden interno. Y creo que deberíamos partir de ese valor, de ese ideal democrático, ¿no? Para poder justamente ir construyendo estas policías que necesitamos. Y lo ligo un poco con lo de la Guardia Nacional que comentabas, porque efectivamente en varios foros a los que he asistido, una preocupación justamente de la Guardia Nacional es que no tienen las mismas prestaciones que la Sedena y la Semar, ¿no? Y que es una manera, digamos, de protegerlos, adscribiéndolos a la Sedena, pero que justamente otra vez de nuevo observa solamente el problema con un ojo y no mira que también hay un montón de condiciones laborales de estos policías que pues no cumplen ni con los mínimos requisitos de la ley de trabajo, ¿no? Y creo que eso sí hay que tenerlo muy claro. Y algo que también me gustaría recalcar es que justamente hemos observado que cada vez utilizan más a personal de Marina, ¿no? Para ocupar estos puestos estatales y creo que hay que tener justamente hacer un análisis mucho más profundo de qué implica eso, porque hay estados que ni siquiera tienen acceso a mar, por ejemplo, el estado de Morelos y el estado de Tlaxcala, que actualmente tienen secretarios estatales de Marina, eh, que ocupan ese puesto y que no se sabe muy bien cuáles son los objetivos de que ocupen ese puesto en comparación a otro tipo de perfiles, ¿no? Y creo que ahí sí tiene que haber un mayor análisis de por qué estamos tratando o por qué en los últimos años hemos utilizado cada vez más a personal marino que otras cuestiones, ¿no? Y, y recalco este punto porque otros estudios, ¿no? Que nos hizo ver Daira Arana, justamente explican que quienes pertenecen a la Marina pues son mucho más propensos a violar derechos humanos, ¿no? De acuerdo a la encuesta nacional de personas privadas de libertad. Entonces sí tiene un efecto, ¿no? Que cada vez utilicemos más a marinos en estas tareas de seguridad pública. Y pues nada, comentar eso último y les agradezco mucho la escucha y el leer el documento, que esperemos que contribuya justamente a pensar en estas alternativas, ¿no? De cómo mejorar desde el mando civil todas aquellas instituciones dirigidas en materia de seguridad pública. Muchísimas gracias, El, por tus aportaciones. Denise, Estefanía, no sé si quieren cerrar con algún comentario final, por favor. Sí, muchísimas gracias. Simplemente me parece muy provocadora la idea sobre cuál es la expectativa que tenemos de las corporaciones policíacas, de inclusive de la Guardia Nacional, y sobre esa idea a mí me gustaría simplemente reiterar que para la ONUDH, pues eso implicaría pues recuperar progresivamente la rectoría de las instituciones civiles en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de seguridad, establecer un calendario verificable de retirada gradual de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, diseñar e implementar un programa de reclutamiento a gran escala que nutra progresivamente de elementos civiles a la Guardia Nacional hasta llegar a un 100%, pues siempre asegurando que cuenten con las condiciones de trabajo y con las capacidades que se requieren, respaldar y legitimar públicamente la importante labor de la policía y eso, como ya se ha dicho, pues pasa por presupuestos, reformas, políticas, programas, estrategias que permitan generar las condiciones para que se pueda ejercer una labor en dignidad, pero además correspondiente con la realidad que se nos impone. Y garantizar definitivamente la existencia de controles democráticos efectivos, transparencia y rendición de cuentas sobre quienes están pues en la responsabilidad de cuidar a las y los ciudadanos, a todas las personas en el país.
Yo quisiera terminar nuevamente reiterando nuestra calurosa felicitación por la publicación de este informe muy sólido, muy pertinente. Sin lugar a dudas realiza contribuciones muy importantes para la discusión, ¿no? E informa la toma de decisiones en materia de política pública basadas en evidencia en esta materia y sin duda da pie para la realización de mayores investigaciones, para la profundización de ciertos ángulos que, como ustedes han dicho, pues es necesario, digamos, continuar trabajando. Entonces, muchísimas gracias y de verdad ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Estefanía. No sé si quieres dar algún comentario final. Muchas gracias, Priscila. Algunas ideas para acabar. Yo, antes de entrar a estos temas, creo que tenía el estereotipo de la militarización como algo que, o sea, los golpes de Estado. Los militares se hacen de poder por la fuerza. Y algo que caracteriza el proceso de México, y que creo que esto es algo que me cayó el 20 con el Inventario Nacional de lo Militarizado al que han hecho referencia, es que es un proceso en el que las instituciones civiles voluntariamente ceden recursos y poder. Entonces, en este proceso es tan importante entender y ver qué pasa con las Fuerzas Armadas como entender y ver qué pasa con las instituciones civiles. Lo segundo, y creo que este es un informe que también lo muestra, la militarización tiende a ser una discusión federalizada porque las Fuerzas Armadas son instituciones federales, pero no ocurre solo entre instituciones federales. Ocurre, este informe lo muestra, gobiernos estatales, hay gobiernos municipales que piden que las Fuerzas Armadas entren o que adoptan el modelo militar, las cabezas militares para sus instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque lo creo para lo federal, pero creo que particularmente para lo estatal, el involucramiento de colectivas, organizaciones, personas en los estados, periodistas, es crucial. La ventaja de que esto ocurra a los estados es que también nos da más puntos de intervención. La presión no solo tendría que ir a la federación, sino la presión tendría que ir a nuestras autoridades estatales y municipales de por qué están adoptando los modelos que están adoptando, cuál es la evidencia que tienen. Y eso me parece muy importante porque también en nuestra experiencia, las colectivas, los grupos, las periodistas que están haciendo este trabajo a nivel estatal son fundamental. Y lo último, en nuestra experiencia en discusiones sobre militarización, cuando hacemos críticas a la militarización, tiende a entenderse que estamos criticando a soldados. Y lo que pasa con los soldados, y creo que lo mismo pasa con las policías, es que tienden a ser desproporcionadamente hombres que provienen de jóvenes, que provienen de contextos con escasas oportunidades educativas y laborales. Y lo que nos parece importante decir es que informes como este muestran que el problema no son los soldados ni los policías, es las instituciones que los moldean, las instituciones que los castigan por no apegarse a la disciplina, las instituciones que los premian por encarnar los valores de fuerza, sacrificio y disciplina. Y cómo las personas que más van subiendo en esas instituciones son quienes por lo general encarnan esos valores y luego en otros contextos institucionales se replican. Desde ahí que creo que es muy importante que esto, si bien las personas importan, nos muestra cómo la clave está justo en el tipo de instituciones que diseñamos, en el tipo de reglas que diseñamos y al final, los valores que creemos que nos rigen. ¿Queremos una seguridad basada en el miedo o queremos una seguridad basada en el cuidado? Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Con esto cerramos nuestro webinar. Les comentamos que en un par de horas estaremos teniendo el video completo en nuestras redes sociales y en nuestro YouTube. Y una disculpa por los problemas técnicos de la transmisión. Les agradecemos a todos su asistencia y bonito día.